de las Naciones, ruegos y oraciones. El próximo domingo, Dios mediante, volvemos a estar juntos en el Zoom y compartiremos la cena del Señor. Bendiciones, paz. Bueno, o sea que Pablo hoy no está con nosotros. Bueno, le vamos a entregar entonces el tiempo a Roberto. Bueno, Roberto, ya he leído que Pablo no va a estar, está en Comunidad de las Naciones, que estás vos responsable, así que te entregamos este tiempo, porque de todas maneras Alejandro Mirta no nos podemos comunicar con ella, Mirta Righetti, así que no podemos escucharla. ¿No se escucha Mirta Righetti? Sí, nos escucha, pero no está muteada. Bueno, ahora voy a ver cómo la arreglo. Bueno, gracias Alejandro. Roberto, sí. Digamos el tiempo que continúa. Muchas gracias. Bueno, gracias, Elvi. Tenía aquí algo preparado acerca de la doctrina de la iluminación. Quizás muchos han escuchado acerca del tema. Yo tenía algunas dudas al respecto y curiosidad por sobre todas las cosas. Así que bueno, me dediqué a estudiar un poquito y quería transmitirles esto que pude concentrar en algunas hojas. Ustedes saben que la Biblia contiene en sí la palabra de Dios. No es solo un simple libro de religión o un tratado de historia. Tampoco es un relato mitológico inventado por los judíos, es mucho más que eso, ¿no es cierto? Contiene el pensamiento del Dios vivo y la revelación de nuestro Señor Jesucristo, narrado en 66 maravillosos libros. Respecto de las Sagradas Escrituras, recuerdo unas palabras que tuvo Abraham Lincoln, un presidente de los Estados Unidos, que dijo: este gran libro es el mejor don que Dios haya dado al hombre. Todo lo bueno que el Salvador dio al mundo se comunicó por medio de este libro, y de no ser por él, no podríamos discernir el bien del mal. En este sentido, también sabemos que la Biblia contiene el plan de salvación para el ser humano, respondiendo a las preguntas de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, para qué estamos aquí, cuál camino debemos seguir. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Jeremías 9, 23 y 24? Jeremías 9, 23 y 24, que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La Biblia viene a ser palabra de Dios revelada, inspirada, iluminada e interpretada. La Biblia es declarada la palabra de Dios y es la forma favorita del Señor de hablarle al hombre en estos postreros días, de acuerdo a Hebreos 1, 1 y 2. La Sagrada Escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación. Ahí lo tenemos en Juan 5, 37 a 40. En ella es donde se encuentran escondidos los grandes misterios de nuestro Señor, y como el salmista deberíamos pedirle a Dios el entendimiento para conocerlos. Dice el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Sin embargo, hay 4 términos que no debemos confundir al momento de su estudio. Y estos son revelación, inspiración, iluminación e interpretación. ¿Los podés volver a repetir? ¿Los podés volver a repetir? Revelación,
Ahí está. Inspiración, iluminación Ahí está. e interpretación. Ahí está. Yo Gracias. quería ver rápidamente cada uno de esos conceptos. A mí me intrigó en parte, tuve mucha curiosidad al respecto, y creo que el Señor me fue mostrando a través del estudio, me fue mostrando algunas cosas que son muy interesantes e importantes para nosotros, por supuesto. Revelación. Hablemos un poco de la revelación. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Eso está en Deuteronomio 4, 1 y 2. La palabra revelación es de origen latino, que significa develar, y a su vez proviene del griego, apocalipsis, que significa descubrir o revelar, es decir, retirar el velo o cubierta de algo que está oculto. La revelación significa la proclamación de la misma palabra de Dios, la cual se encuentra registrada en el canon bíblico. Esta revelación involucra todo lo concerniente a lo que Dios ha querido mostrarnos respecto a su misma persona y obras. Un teólogo muy conocido, Oliver Bruchwell, que fue creador de instituciones y cristiano fundamentalista del siglo pasado, decía: la doctrina de la revelación en la teología cristiana es que Dios se ha dado a conocer al hombre, así como las verdades pertinentes a sí mismo. Si consideramos esta definición, podemos concluir que ya no hay más revelación aparte de la Biblia. Lo que Dios ha dicho ha quedado registrado en su palabra, por lo que no se espera que exista otra revelación aparte de esta. En el pasaje anteriormente visto de Deuteronomio 4, 1 y 2, el Señor advierte lo grave que es añadir o disminuir a esta palabra, tal y como algunas sectas como los mormones o testigos de Jehová han hecho. El mismo libro de Apocalipsis arroja una maldición para aquellos que se atrevan a quitar o agregar a las palabras de su profecía. Así se registra en la Escritura. Escuche. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Complemento ahora lo dicho hasta aquí. Había manifestado que la revelación es la propia manifestación de Dios, por la cual su carácter, voluntad y presencia son reveladas, y son reveladas a través de su palabra, revelación especial, mediante la iluminación del intelecto por medio del Espíritu Santo. La palabra escrita, según Juan, 1 de Juan 5:3, dice: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y como mencioné en la introducción, la Biblia nos presenta a Cristo y va más allá, dando detalles respecto a Cristo. También nos muestra el programa de Dios, nos muestra los propósitos de Dios y expone todos los hechos que conciernen a Dios. La manifestación de Dios es también revelada al hombre a través de todo lo creado. Eso es a lo que llamamos revelación natural.
esta clase de revelación que Dios se ha revelado es por todas las cosas naturales, por todo lo que existe, por su creación, que es en definitiva la obra de Dios. Y también se revela a través de la persona de Cristo. Esa es una revelación especialísima, suministrada en la persona de Cristo, que nació a su debido tiempo. Ahí tenemos a Gálatas 4:4 que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, tenemos que distinguir entre la revelación especial, palabra escrita, y la inspiración. La revelación especial es la evidencia escrita que Dios se ha comunicado con el hombre. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de inspiración? Y ahí profundicé en temita, ¿no? Muchos hemos escuchado acerca de la inspiración del Espíritu. Se dice ciertamente que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El segundo término que debemos repasar... Perdón, entonces, eso está en Timoteo, ¿no? ¿Cuál está en el- Timoteo 3, 16, 17, sí. Ahí está. Timoteo 3, segunda de Timoteo, 3, 16, 17. Gracias. La inspiración de las Sagradas Escrituras no es un término teológico que los eruditos han creado. Más bien es una doctrina que la misma Biblia enseña. Hay otro teólogo, Lewis Perry Schaeffer, la define de la siguiente manera. Es muy interesante lo que dice. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores, y que sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento. Así ha quedado registrado por sus autores humanos. Y en este sentido, la inspiración es la influencia del Espíritu Santo sobre los autores humanos para que escribiesen lo que Dios quería decir o deseaba decir, sin anular su estilo literario. Por tanto, la revelación y la inspiración son dos conceptos completamente diferentes, pero complementarios. La revelación es en sí la palabra de Dios, pero la inspiración es lo que nos garantiza que esa revelación nos llega sin ningún error. Charles Hodge lo dice de esta forma, es otro teólogo. Dice así: el objeto de la revelación es comunicar conocimiento. El objeto o designio de la inspiración es asegurar la infalibilidad de la enseñanza. Esto podríamos resumirlo de la siguiente manera. La inspiración es el poder de Dios que capacita al hombre para escribir perfectamente la verdad revelada. Viene a cuento entonces lo de 2 Timoteo, ¿no? Que toda la escritura en sí es inspirada por Dios. La palabra que Pablo utiliza aquí para inspiración es theopneustos, lo cual se traduce como soplo o el aliento de Dios, dando a entender que la Biblia ha sido exhalada por Dios. La Biblia ha sido exhalada por Dios. Esta escritura tiene como objeto cambiar a su lector y hacerlo perfecto para toda buena obra. Recuerda, ¿no es cierto? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. enteramente preparado para toda buena obra, así es. También el apóstol Pedro nos habla de la inspiración de las Escrituras, ahí en 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Queda claro que no fueron los hombres que hablaron por su propia iniciativa, sino que fue el Espíritu Santo el cual los inspiró a hacerlo. Con respecto a la forma de cómo la inspiración se dio, se tienen, pude investigarlo, algunas teorías. Fíjense qué interesante. Dice, inspiración verbal y plenaria e inerrable. Esta postura es la más aceptada entre los teólogos conservadores que afirman la completa inspiración de la Biblia. Por inspiración verbal se quiere significar que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales, sin llegar a anular el estilo literario, personalidad y vocabulario del escritor. Por ello la Biblia, aunque es la palabra inspirada por Dios, contiene diferentes estilos literarios y nos muestran los pensamientos y emociones de sus autores humanos. Sin embargo, la parte humana no anula la parte divina de la Biblia. De allí que se hable de inspiración plenaria, la cual establece que la inspiración de parte de Dios es completa y que sin anular el factor humano, el Espíritu Santo habla exactamente lo que quería hablar. Por ello se dice que la Biblia es un libro divino y humano a la vez. Finalmente, la inspiración de la Biblia es inerrable, ya que no comete errores de ninguna índole, no se contradice, no tiene datos equivocados. Existe otra teoría, que es la llamada mecánica del dictado, y esta supone que la inspiración de las Sagradas Escrituras se dio por medio del dictado, donde Dios le dictó palabra por palabra todo lo que él quería que escribiese. No obstante, esta teoría presenta un problema, porque si esto fuera así, toda la Biblia contaría con el mismo estilo literario y vocabulario, lo cual no es así. Bueno, tenemos otra teoría, la del concepto, otra más que es de la inspiración parcial, y por último la teoría de la inspiración naturalista, que esta es la más extrema y atea de todas. Los que creen en ella dicen que la Biblia no es un libro inspirado por Dios, sino un tratado de historia, cultura y religión judía, como lo son el Corán del Islam, el Popol Vuh de los mayas o los Vedas de los hindúes. Esta teoría niega que la Biblia sea un libro divinamente inspirado. Finalmente menciono que como la palabra de Dios es inspirada y Dios es perfecto, sus palabras deben ser como perfectas. Los teólogos a menudo se refieren a esto como la inerrancia de la Escritura. Entonces, debido a que Dios tiene toda la autoridad y la Biblia es de Dios, entonces la Biblia tiene autoridad sobre nuestras vidas. Hermanos, la palabra de Dios es soplada e inspirada por Dios. Como resultado, debemos someter nuestras vidas a sus enseñanzas, ya que revela la voluntad de Dios para nuestras vidas hoy. Bueno, llegamos al punto principal, ¿no es cierto?, que es la iluminación. Es el punto de curiosidad que yo tenía para poder investigar. Y esto es lo que pude extractar. Espero que sea de mucho interés para todos ustedes. Me remito a 1 Corintios 2, 10 a 14. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El tercer concepto que estamos repasando entonces es la iluminación. Aquí saqué una definición de un teólogo judío convertido, Meir Pillman es su nombre, que dice así: la iluminación es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, el cual es común a todos los creyentes y les da facultad, les faculta a comprender las verdades divinas. Por tanto, la iluminación es la acción del Espíritu Santo como maestro sobre el creyente para que sea capaz de comprender las verdades espirituales de la palabra de Dios. En 1 Corintios 2, 10, 14, el apóstol nos dice que las cosas que se encuentran escritas en la Biblia no pueden ser comprendidas por la mente humana, ¿no es cierto? Así lo hemos leído. Sino solo por la acción del Espíritu Santo, quien es el verdadero autor de ellas y las conoce perfectamente. Mientras el Espíritu no ilumine la vida de los seres humanos, su palabra no tendrá efecto alguno. Y esta no debe confundirse con la inspiración. El autor mencionado, el teólogo mencionado, Charles Sawyer, nos explica bien las diferencias entre inspiración e iluminación. Miren, escuchen, presten atención. Dice así él: la inspiración, por ello, no se debe confundir con iluminación espiritual. Difiere. Primero, en cuanto a sus sujetos. Los sujetos de la inspiración fueron unas pocas personas seleccionadas. Los sujetos de la iluminación espiritual son todos los verdaderos creyentes. Y segunda diferencia, difieren en cuanto a su designio. El designio de la primera es hacer a ciertos hombres infalibles como maestros. El designio de la segunda es hacer a los hombres santos. ¿Se entiende? Muy buena explicación, ¿no es cierto? Por favor, ¿podrías repetirlo? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Dice Charles Sawyer, la inspiración no se debe confundir con iluminación espiritual, difieren primero en cuanto a sus sujetos. Sí. Los sujetos de la inspiración fueron unas pocas personas seleccionadas. Los sujetos de la iluminación espiritual son todos los verdaderos creyentes. Amén. Amén. Segundo, difieren en cuanto a su designio. El designio de la primera es hacer a ciertos hombres infalibles como maestros. Los profetas, aquellos que fueron designados por el Señor para escribir lo que Dios quería transmitir al hombre. Y el designio de la segunda es hacer a los hombres santos. Podemos ver el efecto de esta iluminación gloriosa en los dos discípulos que iban camino a Maús, los cuales no comprendían la razón por la cual Jesús había sido entregado en manos de pecadores. Sin embargo, sin saberlo, el mismo Jesús se les apareció en el camino y sin reconocerlo, les explicó detalladamente todo lo concerniente a lo que las Escrituras hablaban acerca de él. Vamos a repasar ese escrito. Lucas 24, 25, 27.
Lucas 24, 25 a 27. Dice así: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Finalmente, antes que los reconocieran, Jesús se les desapareció. Pero fue la acción de la iluminación que les permitió comprender estas palabras. Versículos 31 y 32. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? También tenemos el ejemplo de Lidia, la vendedora de púrpura de Filipos, la cual por acción del Espíritu Santo fue capaz de estar atenta y comprender las enseñanzas del apóstol Pablo. Hechos 16, 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adora a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por tanto, hermanos, sin la iluminación del Espíritu Santo, los hombres somos incapaces de comprender las Sagradas Escrituras. El doctor Vernon McGee, yo lo escucho a diario en el programa A Través de la Biblia, dijo: solo el Espíritu de Dios puede abrir los entendimientos y corazones suyos para que vean y acepten a Cristo y que confíen en Él como su Salvador. Y uno de mis escritores favoritos, Oswald Chambers, escribió, ¿no? La verdad espiritual es solo discernible por un corazón puro, no por un intelecto agudo. Un corazón puro y que agrada a Dios y que por lo tanto se revela a Él. Viene a mi mente como figura el pasaje de Mateo 20, 30, 34, que refiere a los dos ciegos que clamaron para que Jesús abriera sus ojos. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Es una buena figura esta, ¿no es cierto? Es interesante todo lo que hemos hablado acerca de iluminación. Tenemos que buscarla, hermanos queridos, y tenemos que pedirla. Que el Señor abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para comprender realmente cuál es el propósito, primeramente, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y cuál es nuestro propósito para poder llevarlo adelante con la ayuda de su Espíritu. Bueno, por último, y no quería quedar corto, en cuanto a los conceptos que íbamos a repasar, es la interpretación. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La interpretación tiene que ver con la explicación que como seres humanos le damos a las diferentes doctrinas y partes de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, por ser seres diferentes en cuanto a nuestro raciocinio, existen diferentes interpretaciones que le podemos dar a algunas partes de la Biblia, y esa es la razón por la cual existen, presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales. En teología existe una disciplina que nos ayuda a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Esta es la hermenéutica. La
la cual analiza el contexto histórico, cultural, el tiempo, las características literarias del contenido, para poder dar la mejor interpretación del texto que estamos analizando. Charles Schaffer lo dice de esta manera: al recibir la revelación, que proviene a través del Espíritu Santo, en la forma en que Él enseña la palabra de Dios a un creyente en Cristo, los problemas de interpretación de la Biblia se hacen evidentes. Son necesarias ciertas reglas básicas si se tiene que comprender la ciencia de la interpretación, llamada hermenéutica. Pero aún con todo eso, queridos hermanos, algunas doctrinas presentan diferentes puntos de interpretación, como el calvinismo, que asegura que la salvación no se pierde, y el arminianismo, que dice que sí se pierde la salvación. Los pentecostales creen que en el bautismo del Espíritu Santo y la diferencia con la morada del Espíritu Santo, mientras que los bautistas afirman que las dos cosas son las mismas. Algunos creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, otros aseguran que no. Unos creen que el milenio tendrá lugar después de la gran tribulación y otros que no habrá milenio. Y en general, para una doctrina específica podemos encontrar diferentes puntos de vista, y esto vuelve a la teología polémica en algunos temas. Permítanme el término. Ahora bien, todo esto, a decir de los estudiosos, no debe de extrañarnos, ya que aún desde los comienzos de la Iglesia han existido conflictos de interpretación. Quizás el mejor ejemplo lo vemos en la posición de la salvación que sostenía Pablo y la posición de la Iglesia en Jerusalén. Pablo siempre enseñó que el hombre era salvo sin las obras de la ley, ¿no es cierto? Dice Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin embargo, la iglesia en Jerusalén consideraba importante que el creyente en Cristo continuara practicando fielmente la ley ceremonial. Fíjense en lo que dice Hechos 21:20. Dice: cuando Pablo en la reunión de ancianos en Jerusalén les daba testimonio acerca del mover de Dios obrando sobre los gentiles, manifiesta la Escritura. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá desierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también... Perdóname, Roberto. Alejandro, hay 2 voces que se escuchan. Está muteado, Ale, no te escuchamos. Gracias, Roberto, discúlpame. No, voy a poner en silencio a todos. Disculpen, no te te pongo a vos, a todos, para que se escuche nada más que Roberto, a ver si viene de la fuente de él. Bueno, decía entonces, estaba viendo el versículo 22, ¿no es cierto? Allí en Hechos 21. ¿Qué hay pues? Decía el concilio de ancianos, estaban reunidos con Pablo. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá desierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto.
tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Es decir, las cuestiones controversiales nacieron desde un primer momento en la iglesia. Ahora, en cuanto a todo esto, queridos hermanos, siempre habrán diferencias en cuanto a la forma de interpretar algunas doctrinas o partes de la Biblia. Sin embargo, debemos ser cuidadosos que éstas no vayan en contra de las doctrinas fundamentales, relacionadas obviamente con la salvación por gracia o la divinidad de cualquier persona de la Trinidad, ya que a partir de allí estaríamos desviándonos a cualquier herejía. Es por todo ello que debemos pedirle a Dios que nos ilumine y dé la sabiduría para poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Reiterando el pasaje anteriormente mencionado de 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y quisiera hacer una última y final reflexión. Una de las invenciones modernas más útiles ha sido la linterna a pilas, ¿no es cierto? Cuando hay un corte de electricidad y la casa se sumerge en la oscuridad, la linterna es un salvavidas. Su función es hacer brillar la luz en la oscuridad, para que podamos ver lo que hay allí. Sirve para iluminar la escena. La Biblia no es un libro de oscuridad. Por el contrario, es la fuente de luz tan necesaria para cada uno de nosotros. El salmista dice sobre la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, allí en el Salmo 119. No todas las partes de la Escritura son igualmente claras para nuestro entendimiento. Algunos pasajes son o no son, en algunos casos, difíciles de entender. Para algunos más, para algunos menos. En algunos pasajes debemos hacer un gran esfuerzo para discernir el significado del texto. Es que las consecuencias del pecado sobre nosotros ha sido la de envolver nuestras mentes en la oscuridad. Debido a nuestra naturaleza caída, somos criaturas en la oscuridad, desesperadas por la luz. Y aunque las Escrituras en sí mismas son nuestra luz, todavía tenemos necesidad de iluminación adicional para que podamos percibir la luz con claridad y ver más allá de los límites que tenemos. El mismo Espíritu Santo que inspira la Escritura trabaja para iluminar las Escrituras para nuestro beneficio. Él hará que la luz original ilumine todavía más. Hermanos, la iluminación es el trabajo del Espíritu Santo. Él nos ayuda a escuchar, a recibir y a entender adecuadamente el mensaje de la palabra de Dios, como lo expresa el apóstol Pablo en Primera de Juan 1:15. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y en el versículo 6 nos desafía: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y podemos parafrasearlo de esta forma: si decimos que hemos sido iluminados, pero aún caminamos en la oscuridad, mentimos acerca del entendimiento de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, quien nos ilumina para entender su palabra,
toma ese conocimiento y nos guía a vivirlo. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La iluminación siempre apunta a una acción. A la pregunta, ¿por qué nos ayuda Dios a entender su palabra? La respuesta es clara, ¿no es cierto? Para que podamos vivir en luz. ¿Y saben cuál es el nivel más básico de iluminación? Es el conocimiento del pecado. Sin ese conocimiento, todo lo demás resulta inútil. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, dice el Salmo 18:28. Dios nos ha dado de su Espíritu. Espíritu a lo que hemos abierto nuestro corazón para recibirle, de modo que podamos conocer las cosas de Dios. La revelación y la inspiración fueron absolutamente esenciales para la producción de las Sagradas Escrituras y fue dada solamente a hombres selectos. En cambio, la iluminación está a disposición de todos los creyentes, de todos nosotros. Es significativo entonces que todos los creyentes necesitemos de iluminación. Los cristianos debemos estar conscientes de la necesidad permanente de la obra del Espíritu Santo para arribar a la verdad liberadora de Dios en las Escrituras. Necesitamos reexaminar el hecho de que la doctrina correcta debe ir acompañada de la iluminación interior del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y predicación de manera que constante, pues nunca habrá un momento en nuestras vidas en que no necesitemos de la guía del Espíritu Santo. Termino diciendo que la obra de la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas es una confirmación de que verdaderamente somos hijos de Dios, como lo hemos manifestado anteriormente. Dice el Salmo 119:18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿Por qué no convertimos, hermanos queridos, este texto en una oración continua? Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Tomémoslo en nuestras oraciones y repitámoslo. Clamemos y no nos cansemos de clamar, porque estamos orando de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Él se dio a conocer. Y nosotros debemos conocer perfectamente su palabra. Y podemos pedir al Espíritu que nos guíe en la manera adecuada en nuestra vida, en todo nuestro caminar. Esto es lo que quería comentarles, porque el Espíritu Santo ilumina y la palabra de Dios que nos vuelve vacía, que es viva y poderosa, en nosotros crea, transforma, edifica, sana, libra, consuela, fortalece, trae perdón y pacifica, limpia, purifica, salva, trae vida y trae paz. Dios es luz y la verdad es revelación de Dios. Dios anhela darse a conocer y también que podamos contemplar su belleza a través de la palabra. Que así sea. Gracias por la atención, hermanos queridos. Te devuelvo el micrófono, Elvi. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias.
le abran todos el micrófono. Le abrís, Alejandro, a todos, porque así, de esta manera, podemos compartir cada uno lo que hemos recibido. Yo no Y lo puedo orar y abrir. hablar. Lo Gracias, tienen muy que amable. abrir cada uno. Yo no puedo. Ya está. Ya lo hicimos. Excepto Mari. Mari, ¿podés abrir tu micrófono? Así podemos compartir lo que hemos recibido y orar adecuadamente. Desde acá lo único que puedo hacer es preguntar si lo vienen a abrir, pero no tengo Ya potestad. te lo hemos No abierto. Bien. Ya tengo está potestad abierto, sobre el Alejandro. micrófono de nadie. Bien, gracias. Está abierto, está abierto. Gracias. La verdad Bueno. que fue importantísimo todo lo que está hablando. Me hizo recordar la frase cuando dice el que cavó y ahondó, ¿viste? El cristiano profundiza. Todo esto que está diciendo Roberto es impresionante porque es verdad, es la luz de Cristo y Dios siempre habla. Inclusive hablamos nosotros al empezar, hablábamos con Norita de la luz que alumbra, que aunque sea una vela encendida, alumbra, ¿no? Estábamos hablando de eso. Pero cavó y ahondó, no se queda en la superficie de la palabra, sino que trata de profundizar. Esto es lo que ha hecho Roberto. La verdad que Roberto es el Shakespeare, viste, de la Biblia. Siempre está explicando las palabras, profundizando, buscando, investigando, y coincide todo lo que dice, lo que nos transmite, coincide todo con la palabra del Señor. Me fue recordando, bueno, dijo de velar y revelar, y justamente lo que hace el diablo siempre es velar el entendimiento, cegar. Dice, cegó los ojos de vuestro entendimiento. En Romanos nos dice que tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, tinieblas, oscuridad, siempre es el revés de todo. Y lo que contó Roberto, lo que nos explicó perfectamente, es la carga que tenía grandemente Pablo. Pablo tenía esa carga inmensa porque lo explica espíritu de revelación y sabiduría. Explica eso en Efesios 1, cuando empieza a decir que el Señor, él dice que doblaba sus rodillas, dice, para que el Señor os dé, dice, conocimiento en él, alumbrando, ahí está, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que se ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. O sea, que se les alumbre el entendimiento. Vuelve a tener la misma carga Pablo en Colosenses, que nos dice lo mismo, doblo mis rodillas al Señor y no cesamos de orar por vosotros, dice, para pedir que seáis llenos, ahí empieza de vuelta, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí te está diciendo, para que tengas, agradándole a Él, dice, y llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Siempre esa es la carga grande que tenía Pablo, para que no nos quedemos en la superficie, no nos quedemos ahí en lo que me dijeron o escuché, sino que profundicemos, leamos las Escrituras, le pidamos esa revelación, que es lo contrario al velo, sino que Dios sacó ese velo sobre nosotros para que podamos entender, tener inteligencia espiritual, conocimiento espiritual, porque eso es lo que quiere, porque como bien explicó todo esto Roberto, para que cuando hablemos de las Escrituras, hablemos conforme a lo que el conocimiento de Dios, no a una teología. Hay teólogos que son inmensos en cuanto a sabiduría humana, aunque sean teólogos, pero el pequeñito de Dios tiene una revelación de Él, que le sacó del pelo y le revela lo que Él siente, el corazón del Padre. Por eso esta palabra es súper importante, es para seguirla escuchando, oyendo, porque tiene palabras que alumbran mucho el entendimiento en cuanto al plan de Dios para nuestras vidas. Muchas gracias, Roberto, fue muy, muy interesante, muy bueno, muy esclarecedor. Gracias. Elvi, perdón. Sí. Tengo a Mirta en el teléfono, les quiero hablar. ¿La pueden escuchar un segundo? Bueno. Habla, Sí. Mirta. Hola a todos.
los amo mucho, estoy bien, estoy en lo que habló el hermano, que realmente es muy profundo, y que sepamos si estamos en el camino o creemos estar en el camino. Yo creo que estamos en el camino, y les mando mi bendición, y ustedes me bendicen a mí. Gracias. Gracias, Bueno, gracias, Mirta. Gracias. Qué lindo Gracias. verte. Bueno, basado en lo que Gracias, Emi chao. acaba de compartir, siempre recuerdo cuando Gabriel estudiaba en el Instituto Bíblico Pampa, Silvia Mitial le decía: Gabriel, tené cuidado, porque hay teólogos que enseñan y no están convertidos. Amén. Entonces, Amén. Totalmente de acuerdo. adelante, cuando Gabriel termina de estudiar, Silvia aparece otra vez, le dice: Gabriel, tené cuidado, solamente predica la palabra. Así que Buenísimo, estas buenísimo. advertencias tan buenas de parte de nuestros mayores, ¿no? Qué bueno. Buenísimo, Bueno, buenísimo. seguimos escuchando a los demás. Disculpa, Normita, que no te habíamos saludado. Y Silvita, Buen bueno, día, buen día. buen día. Adelante, los que quieran compartir, que lo recibimos con toda gracia y amor. Bueno, qué Fue bueno. demasiado Sí, profundo, fue todo, y uno se queda regulando, ¿no? Pero yo digo, pasando en limpio, para ver si entendí. Revelación es el carácter de la voluntad y la presencia de Dios, ¿no? Inspiración fue dada a los escribientes, o sea, a los que escribieron las escrituras. Esa es la inspiración. Luego venía la iluminación. Fue dada a nosotros, a los creyentes, la iluminación, conforme a la apertura que tengamos o a la búsqueda que hagamos. Y por último, era la interpretación. Me quedó claro que a veces por causa de la mala interpretación surgen las falsas doctrinas. ¿Más o menos entendí bien? ¿Entendí bien? Perfecto, perfecto. Amén. Gracias, para pasar un poquitito en limpio, ¿no? Y en estos días estoy recibiendo una palabra que me tiene entre el todo y la nada. Me vienen versículos donde se nombra el todo y la nada, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me falta, pues todo provees. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los voy anotando, porque yo digo, Señor, en esta amplitud térmica de la nada y del todo, nos vamos moviendo en los distintos estratos de crecimiento, ¿no? Porque de la nada, que no entendíamos nada, al todo, que sos vos el todo, qué lindo que nos lleve de la mano para ir con estos pasos que nos da Roberto en cuanto a inspiración, revelación, iluminación, al crecimiento para llegar al conocimiento a la estatura del todo, del Cristo. A ver, no sé si me pude explicar. Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Y el mandato del Señor que te dice creciendo en el Señor siempre, Siempre. en el conocimiento de Él, o sea que no tenemos que estancarnos, sino creciendo. Y esa Amén. revelación, interpretación, iluminación y todo lo que viene de Cristo es para crecer en Cristo Jesús, no quedarte estancado, no quedar Amén. como alguien que se va retrasando, sino siendo maduro. Por eso te dice que la madurez espiritual es el que ha desarrollado el discernimiento entre el bien y el mal. Ese es el maduro espiritual. Ya desarrolló el conocimiento, el entendimiento. Amén. Sí, Eso como estábamos dijo él justamente. sobre el final, es el Amén. yo creo que todo se reduce en el conocimiento del pecado, ¿no? Claro, teniendo el entendimiento clarificado Ese por la cierre que revelación hizo. de Dios. Amén. Amén. Sí, Claro. La iluminación Gracias. comienza con eso, ¿no? Con el conocimiento del pecado. sí, Amén. La revelación básica que tenemos. Pero les digo Sí. algo más, hermanos queridos. En la medida de nuestra fidelidad, en la medida de nuestra Amén. fidelidad, el Señor dará
dará cuenta a cada uno de nosotros de cuánto podemos ser guardadores de los tesoros espirituales. Amén. Amén. Qué importante esa frase, Roberto, en la medida de nuestra fidelidad. Ahí está, Importante. tal cual. No es en la medida de nuestro intelecto, sino Es nuestra búsqueda con Él, es la unidad que Amén. tenés con Él. Como dice, vemos tras un espejo la gloria de Dios, después le veremos como fuimos vistos, pero nos vamos transformando. Dice que en la medida que nos vamos viendo en ese espejo de Cristo, nos vamos siendo transformados. Amén. Y ese es el crecimiento, ese es. Amén. 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 Es hermoso buscar las riquezas espirituales. Amén, amén. Cuando uno se pone a estudiar la palabra, el Espíritu te toma y... Es bellísimo, es bellísimo. Sí, uno va ascendiendo, va subiendo. Es hermoso. Te va iluminando, claro, es verdad es. eso. Es precioso, es verdad. Y eso está al Muchas alcance gracias, de todos y cada buenísimo. uno de nosotros. Eso está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Sí, Debemos sí, alentar es a los verdad. hermanos que estudien la palabra, Porque Es el cierto, Espíritu cuando tiene uno, el Señor es como un mar inmenso, y decimos siempre, uno puede ir con un dedal a buscar agua, podés ir con un baldecito, podés ir con un tanque así tremendo, todo lo que vos vayas lo vas a recoger. Así que más los busques, más vas a tener el conocimiento, la revelación, porque Dios está preparado justamente para darte eso, para eso te revela. Él quiere darse a sus hijos, quiere darse a conocer a los suyos, ¿verdad? Es un Padre amoroso y que sabe que no podemos vivir si Dios no nos ilumina. Por eso dice que es lumbrera a nuestros pasos, a nuestros pies, a nuestro camino. Eso es lo más importante. Él es lumbrera, es luz, siempre es luz, siempre es luz. Es la linternita sobre la que caminamos, porque se va iluminando nuestro camino, es lumbrera a nuestros pies. Exactamente. O sea, vamos parados arriba de una linternita, ¿no? Que va alumbrando el camino, abriendo el entendimiento. Gloria a Dios. Y al que quiere más, se le dará más. Lo tiene, lo tiene. Ahí está, amén. Qué bueno. Amén. Qué bueno. Amén. Un compromiso. Bueno, qué lindo, hermoso, es todo para llegar a él, hermoso. Amén, amén. Bueno, quería pedirle a Silvita Gargiulo si querés, Silvita, orar para que el Señor nos introduzca en esta... Nos ilumine, nos ilumine. En esta búsqueda, ¿no? Bien. Amén. Perdón, ¿puedo comentar algo antes? Sí, Antes de Alejandro. hacer el cierre. Sí, Bueno, Alejandro. yo lo que quería decirles es que yo considero que todo esto que dijo Roberto básicamente son experiencias. Más allá de, digamos, de los nombres que ustedes le pongan, todo lo que dijo él, cuando él lo dijo muy bien explicado, son experiencias, tanto la revelación como la inspiración, como la iluminación. Aún la hermenéutica es una experiencia de otros, pero y la interpretación son experiencias concretas, no es solamente palabras, digamos, teóricas en un marco teórico. O sea, la iluminación en último análisis es una experiencia que Dios provee en el momento que Dios quiere y de acuerdo con sus propósitos. O sea que la iluminación la va a dar Dios en el momento que Él lo considere conveniente y necesario. Creo que nosotros tenemos que estar abiertos, tenemos que estar expectantes, podemos tratar de bucear. Pero yo no digo esto porque a veces pasa un tiempo y uno no recibe todo lo que aparentemente nos dicen, no tenemos que desesperarnos tampoco. Tenemos que tomarlo con naturalidad y dejar, porque a veces Dios, hay gente que le ha hablado en sueños. Me imagino que una persona cuando duerme no siempre le pide a Dios nada, está durmiendo, pero Dios se manifiesta. Y normalmente cuando Dios hace las cosas es cuando menos las esperamos. La verdad es así. Nos sorprende cuando menos queríamos recibirlo o no pensamos que nos iba a hablar. Son experiencias, tenemos que estar abiertos.
Y de alguna manera, el que sabe todas las cosas sabe el momento justo en que va a tener que usar de todo esto que de alguna manera son los, yo diría, los motores de la iglesia, ¿no? Los motores, porque cuando en algún momento Pablo se cayó del caballo, ¿no? Que iba camino a Damasco, yo creo que ahí Dios lo iluminó, ¿no? Se le apareció una luz, justamente, ¿no? Y bueno, tuvo una experiencia puntual que Dios le mostró, y Pablo iba en una dirección y terminó yendo en la contraria, porque él iba a matar a los cristianos y terminó bendiciéndolos. O sea, estas experiencias las decide Dios en el momento que él lo considera conveniente. Lo digo porque a veces por ahí uno, escuchando todo esto, se pone muy ansioso y quiere que la cosa ya venga de golpe todo. Dios sabe cuándo y cómo va a ser las cosas. Eso quiero dejar en claro, ¿no? Que son experiencias muy importantes y que Dios tampoco va a hacer, Él sabe exactamente cuándo y cómo lo va a hacer. Eso es lo que quiero decir. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias, Alejandro. Gracias, Roberto. Silvita, adelante, por favor. Amén. Señor, te damos gracias porque somos hijos privilegiados. Nos va formando cada domingo con la administración que a través de tus siervos vamos recibiendo. Gracias por el Espíritu Santo fluyendo entre nosotros, Señor, y abrimos nuestro corazón y venimos en una búsqueda de ti con sed, porque tú llamas al que tiene sed que venga y beba del agua de la vida. Queremos beber del agua de la vida, pero también queremos tener esa paz, como dijo Alejandro, de la búsqueda, con un corazón dispuesto, sabiendo que somos fieles, que te seguimos y que a su tiempo nos vas a dar todo lo que necesitemos. Gracias por la iluminación, porque es lo que trae convicción de pecado. Por lo menos fue la experiencia en mi vida, y esto me da paz de saber que si vos no iluminás a aquellos por quienes estamos orando, Señor, por más que lo querramos convertir a presión y humanamente, es obra de tu divino y santo Espíritu, de la revelación de tu voluntad para las vidas. Señor, enséñanos a ser maestros, a estar en esa búsqueda permanente de ti, a no equivocar la doctrina. Gracias porque tenemos esa revelación. Gracias por los hombres santos que nos diste, Señor, en el recorrido que venimos haciendo en tu casa, con tanto poder, con tanta revelación, con tanta sabiduría que nos bajan a la reflexión. Gracias porque vos sos bueno, papito, porque vos querés dar, iluminar a todo hombre. Por eso nos ponemos a tu disposición, abriendo nuestro corazón. Queremos ser iluminados, queremos tener revelación y sabiduría en el conocimiento de ti. Te pedimos que quites la venda de nuestros ojos y de aquellos a quienes le estamos hablando, Señor, que destapes los oídos de los ciegos, de los sordos, perdón, y que des vista a los ciegos, Señor. Clamamos por un colirio fresco en aquellos que son la carga de nuestro corazón, que son nuestras parcelas, y ponemos delante de ti todos los pedidos que te los encomendamos, porque también nosotros queremos no solo que se conviertan, sino nosotros ir creciendo, cavar y ahondar, como dijo mi hermana. Gracias, Señor, gracias, porque ha sido una mañana muy enriquecedora. Guíanos en oración al respecto para seguir en esta búsqueda. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Amén, amén. Muchísimas gracias, Roberto. Nos ha hecho mucho bien esta palabra y bendecimos a los hermanos que no han podido estar, que el Señor les alcance la misma revelación con su gracia y su sabiduría. Bueno, amados, nos despedimos Dios mediante hasta el miércoles. Los esperamos el miércoles para orar, por favor, para clamar, para gemir. Un beso grande, un abrazo. Elvi, quería comentarles que mañana es el día de ayuno y oración. Sí, gracias. Y después les voy a pasar, si tienen algún pedido, les voy a pasar más o menos lo que tengo yo,
No se olviden de Liliana Proserpio, de orar por Sí, ella. la tengo anotada. Sí, sí. De Liliana y bueno, si tengo y a Mirta Gladys Suárez también. Hay que Bueno. orar por Mirta Gladys Suárez, que tiene necesidades de todo tipo. Bueno, muchas Amén. gracias, Alejandro. Un beso Amén. grande, un abrazo. La paz de Gracias. Cristo. Dios los bendiga, que tengan una semana hermosa, lleno del Gracias. conocimiento del Señor. Gracias. Chao, Chao. queridos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, Roberto, gracias. Gracias, Gracias. Robert. Gracias, Roberto.